Buenas tardes. Ante todo, agradecer al comité organizador por haberme invitado, especialmente a mi amigo Héctor Guillén. Un gusto de estar acá en la ciudad de Arequipa y tener este maravilloso auditorio y la presencia de todos ustedes. Bueno, disculpen primeramente por los problemas técnicos. Creo que Dios nos ha castigado y felizmente hemos tenido el milagro del diablo para que nuevamente estemos con la tecnología bien. Entonces yo les voy a hablar de un tema interesante porque tiene que ver con prácticamente con la aparición de la mente en el ser humano, ¿no? En el instante en donde nosotros comenzamos a ser conscientes de nuestra propia existencia y a la vez también ser conscientes del mundo externo como tal. Ese paso se dio a través de miles o millones de años y justamente porque en algún momento nosotros no entendimos eso en etapas primitivas, es que surge la diferenciación entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento de esos millones de años en cuanto a la evolución del cerebro. La que sigue, por favor. Entonces, el desarrollo cerebral del Homo sapiens en realidad ha sido un evento evolutivo extraordinario que se dio más o menos en un rango de unos 3 a 4 millones de años y que no ha sido acompañado de una evolución más o menos semejante en otro tipo de animales o en otro tipo de mamíferos. Se dio específicamente en los primates y justamente en la rama que va a formar el Homo sapiens. Y la mente en sí, para que se haya constituido como tal, ha tenido que ver prácticamente con 3 factores que se dieron de forma conjunta. Lo estamos separando desde el punto de vista académico, pero en realidad no ha sucedido de forma independiente. Esto ha sucedido de forma interrelacionada. Una estimulaba a la otra y así sucesivamente. Una fue la expansión del volumen cerebral o de la masa cerebral, de la cantidad de neuronas, si se quiere, con la inteligencia. La otra, la aparición de la conciencia y también, finalmente, la aparición del lenguaje como tal. La que sigue, por favor. Entonces, lo que es más fácil de poder estudiar de todo lo que acabo de mencionar, realmente es la expansión cerebral. Tenemos muchísimos problemas, por ejemplo, para ver cómo ha sido la evolución del lenguaje, porque los restos fósiles que tienen que ver con la formación de la laringe y los elementos blandos de la garganta, pues se destruyen y no hay registro. Sin embargo, en cuanto a la expansión cerebral, es mucho más sencillo porque está relacionado al volumen craneal. Y así, de esa manera, podemos observar que el cerebro, desde la época de los Australopithecus, que estamos hablando unos 6 millones o un poco menos, 5, 4 millones, ha evolucionado en cuanto al volumen o tamaño de 400 a 1300, es decir, ha triplicado su tamaño en cuanto al volumen, ¿no? Y esa expansión, como vuelvo a repetir, no se ha visto en otras especies, solamente en la línea primate correspondiente al Homo sapiens, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, si por ejemplo vemos acá, no sé si por allá al fondo se verán estas líneas, ¿se llega a ver o se llega a leer algo? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos una línea de tiempo que comienza de hace 7 millones de años y que llega hasta hoy. Y en las ordenadas vemos el volumen craneal. Entonces, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, acá el Tumay, el Ororín y el Ardipithecus tienen más o menos casi la misma cantidad de volumen cerebral o de volumen craneal, igual casi que un primate, que un primate superior actual, ¿no? O sea, un chimpancé, por decir, ¿no? Casi lo mismo, un chimpancé moderno, o sea, un chimpancé de la actualidad. Sin embargo, hace casi 4.000 años y medio, 4 millones de años y medio, comienza a aumentar el volumen con los Australopithecus, con Lucy, que se descubrió en Etiopía, y de ahí, hace más o menos ya 2 millones, tenemos el Homo habilis, que vendría a ser la primera especie humana
que aparece con ya 600 o más de 600 centímetros cúbicos, y ahí de ese momento comienza pues un incremento prácticamente violento del volumen cerebral. La que sigue, por favor. Entonces, el problema no solamente consiste en entender que el cerebro creció, porque eso jala un montón de factores y un montón de condiciones para que esta situación se pueda dar. Por ejemplo, vamos a tocar solamente algunas de ellas, porque si no estaríamos toda la tarde hablando del tema. Miren, para comenzar, el cerebro como órgano es un tejido, digamos, caro, en el sentido de que, si bien es cierto, en cuanto al peso, es el 2% de nuestro peso corporal, sin embargo, consume casi un quinto de la energía que todos los días nosotros nos alimentamos o tenemos. O sea, la energía cerebral nos cuesta mucho mantenerla. Tal es así que hay algunas especies animales que durante su juventud tienen cerebro y después ya no se mueven, o sea, se movilizan en ese momento y después ya no se mueven y el cerebro se atrofia. Son especies muy primitivas, pero para que vean cómo el cerebro cuesta, y entonces eso ha tenido que tener también un apoyo desde el punto de vista metabólico en la evolución para poderle dar mayor cantidad de progresión no solo a la energía, sino también al crecimiento cerebral. Entonces ha tenido que haber una energía adicional progresivamente disponible a través de millones de años para que pueda crecer el cerebro desde el punto de vista evolutivo. La que sigue, por favor. Eso condiciona o digamos así, tiene como base que tiene que haber un aumento de la tasa metabólica de la madre para que pueda generar hijos que tengan un cerebro mayor y así sucesivamente vaya creciendo el cerebro a través de la evolución. También tienen que haber ciertas condiciones con la gestación. Tiene que ser una gestación larga para que pueda haber tiempo a formarse un cerebro bastante desarrollado y de preferencia una camada dentro de esa gestación. Por otro lado, el contexto ambiental que rodea a esa especie que está en crecimiento cerebral continuo, a través, como vuelvo a repetir, de millones de años, tiene que ser un soporte alimenticio estable y que haya mínima presión de predación, es decir, que no se los coman los tigres, los leones, etcétera, ¿no? O que sea una especie, por ejemplo, como las tortugas que recién salen del cascarón y que pues más de la mitad mueren, ¿no? Entonces no puede ser algo así, tiene que ser un tipo de evolución muy especial, y esos tipos de situaciones se dieron justamente con el ser humano en etapas muy antiguas. La que sigue, por favor. Luego, vamos a ver también en relación al tamaño cerebral, como por ejemplo los mamíferos en ese periodo, en ese proceso evolutivo que han tenido hace ya muchos millones de años, han desarrollado el cerebro 10 veces más que los anfibios o los reptiles, por ejemplo. Y dentro de ellos, de estos mamíferos, son los primates los que tienen un cerebro más privilegiado y están mentalmente mejor equipados que los mismos reptiles y anfibios que mencioné. Dentro de los mamíferos, solo los cetáceos y los primates son los que tienen el cerebro más grande desde el punto de vista de relación cerebro-corporal, ¿no? Y en el caso del Homo sapiens, es el que tiene 3 veces más grande que cualquier simio del mismo tamaño corporal, si nos comparamos, por ejemplo, con el chimpancé. La que sigue, por favor. Entonces, otra cosa que también se conoce es que, por ejemplo, la diferencia del tamaño cerebral entre los neonatos. Los neonatos, un simio y un ser humano, en el hombre es 2 veces más grande, hablando de recién nacidos. Y hablando de diferencia de neonato a adulto, en un niño, cuando crece, su cerebro va a incrementarse 3.5 veces más, y en los simios es solamente 2.3 veces más. Entonces, por todos los lados, el desarrollo cerebral del ser humano es mucho más marcado, ¿no? La que sigue, por favor.
Ah, ya tenemos, listo, perfecto, para pasar, el de acá creo, ¿no? El centro de láser. Láser, ya, muy bien, y para acá. Bien, otro aspecto interesante que se da en el ser humano es digamos, el tipo de maduración que tiene ese cerebro. Hay un tipo de maduración en donde los recién nacidos o digamos, las crías tienen un cerebro precoz, es decir, nacen y a los 2, 3, 4, 5 días ya están caminando, ya tienen cierta autonomía. Ustedes lo habrán visto en alguna de las mascotas, o si no, por ejemplo, cuando pasan estos programas de la naturaleza por cable, vemos, por ejemplo, que nace una jirafa o nace un antílope. Son unos cuantos segundos o quizás minutos en que la cría que recién no se puede parar, pero en poco tiempo ya hasta camina y muchas veces hasta corre. Eso no sucede en el ser humano. En el ser humano tiene un tipo de desarrollo único que se llama electricidad secundaria. Es decir, por un lado tiene una gestación prolongada de 9 meses, y por otro lado, posterior a la gestación, también sigue habiendo un crecimiento del cerebro y sigue habiendo todavía una dependencia a la madre bastante marcada. Eso le da prácticamente, digamos, entre comillas, un periodo de gestación de 21 meses, es decir, los 9 intrauterinos y los 12 postnatales, ¿no? Entonces, eso hace o permite que el cerebro pues tenga un tamaño mayor, una maduración mayor inteligencia y una serie de cosas, ¿no? Entonces, si seguimos con la charla, veremos que hay dos tipos de evidencias en esta evolución del cerebro. Una que ya la hemos visto en cuanto al tamaño absoluto y otro también en cuanto, digamos, a la misma estructura interna del cerebro. También existen algunas diferencias en cuanto a los primates superiores y al hombre, ¿no? Principalmente en lo poco que se puede estudiar en las circunvoluciones y en las fisuras. No se puede hacer un estudio pues ya de las características internas, por ejemplo, de la amígdala, del tálamo, del hipotálamo, porque eso desgraciadamente sí se destruye con el tiempo. Pero las estructuras cerebrales que dejan su marca en la parte interna del cráneo nos da una idea un poco cercana de cómo es la distribución de las circunvoluciones. Bueno, acá ya hemos hablado del tamaño cerebral. Vemos ahí a Lucy, que es el Australopithecus afarensis, descubierta en Etiopía con una antigüedad de más de 3 millones de años, como les dije. Y vemos que en realidad los Australopithecus tenían ya un tamaño cerebral relativamente grande, a pesar que tienen 350 centímetros. ¿Por qué? Porque los Australopithecus eran chiquitos, eran bajitos, no llegaban ni a 1 metro. Entonces la relación tamaño corporal cerebro es alta. Entonces ya desde ellos en realidad ya había cierto aumento del volumen cerebral, y esto fue aumentando, como dije y como ustedes vieron en el esquema, en el Homo habilis erectus sapiens, que llega más o menos actualmente a 1350. Ahora, si tomamos en cuenta, ya no en cuanto al tiempo, sino al tamaño cerebral, al tamaño corporal, acá en la abscisa está el peso corporal y en la ordenada está el tamaño del cerebro. Fíjense ustedes, en horizontal tenemos al chimpancé, el orangután y al gorila. El gorila pesa más de 100 kilos, por eso está bien a la derecha. Pero fíjense en cuanto al aumento del tamaño cerebral de las distintas especies de hombre o de ser humano. Tenemos acá el Homo habilis, el Homo erectus, casi sin cambiar de peso, casi sin una mínima variación de peso, porque claro, son un poquito más grandes, entonces aumentó el peso. El tamaño cerebral se ha casi triplicado, ¿no? Eso hace pues que seamos una especie prácticamente muy distinta en cuanto a nuestra capacidad de pensamiento y mental, ¿no? Y acá en números, esa relación llamado coeficiente de encefalización, relación cuerpo-cerebro, ¿no?
Listo, y en cuanto a la organización, como les mencionaba, tenemos 4 lóbulos, que también los tienen los primates superiores, frontal, temporal, parietal y occipital, pero en el ser humano predominan el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Fíjense, por ejemplo, acá en el chimpancé, la corteza visual primaria es mucho más grande que la nuestra, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos más circunvoluciones en este lado y tenemos también el área 10 que tiene que ver con la personalidad, la voluntad, el juicio en el lóbulo frontal mucho más desarrollado. Por eso es que podemos controlar mejor, por ejemplo, ciertas situaciones como el miedo, ¿no? El miedo que producida por la amígdala en un nivel más inferior del cerebro en los chimpancés o en los primates superiores prácticamente se desencadena por el estímulo, hay una reacción casi instantánea, pero en el hombre, si bien obviamente también hay miedo, también hay una capacidad, una posibilidad de poder controlar ese miedo a nivel cortical. Y en eso consiste muchas veces la preparación, por ejemplo, de los soldados en el ejército, ¿no? El desarrollar la capacidad cortical de poder controlar el miedo, ¿no? Bien, en cuanto, ya hemos hablado esto de la expansión cerebral, ¿no? La electricidad secundaria, también tuvo que haber un cambio a nivel evolutivo del canal pélvico de la madre, porque al crecer el cerebro también tenía que crecer el canal pélvico para permitir la salida de crías con cerebro mayor. Pero eso tuvo un límite, por eso es de que las crías humanas nacen con un desarrollo cerebral bastante, digamos, incompleto, y eso recién tiene que ser completado en los 12 meses siguientes del postnatal, ¿no? En cuanto a la pregunta de por qué justamente en el ser humano se da esa situación del crecimiento cerebral, ¿cuál fue el estímulo? ¿Cuál fue la razón por la cual se genera esa reacción, digamos, de especie para que el cerebro pueda crecer? Antiguamente se hablaba de que eran las herramientas que el hombre había comenzado a elaborar, había comenzado a cortar las piedras, ¿no? Y esa habilidad manual le produjo que su cerebro cada vez tenga mayor capacidad de inteligencia. Después vino otra teoría que era del hombre cazador, que el mismo hecho de crear armas y salir a cazar los mamuts, los bisontes, etcétera, también haya podido mejorar su inteligencia y por ende también el tamaño del cerebro. Pero actualmente han surgido nuevas teorías, un poco también con la ayuda de los estudios de observación en animales. Esto han ayudado mucho los etólogos. Ustedes saben que la etología es una ciencia moderna que consiste en la observación no solo de los primates superiores, sino de todos los animales en su vida natural, ¿no? Los observan, lo van siguiendo a través de años. Hay gente que se ha dedicado al estudio de los orangutanes, de los chimpancés, de los gorilas, principalmente mujeres, ¿no? Antropólogas, mujeres que han estado 5, 10, 8, 9 años solas, ahí tomando notas, viviendo en una cueva, y han podido hacer estudios bastante profundos de los primates superiores. Y en base a esos estudios es que hay dos teorías que actualmente se aceptan un poco más, que es la teoría de la adaptación cultural, consiste en que parece ser que y esto se basa también en los estudios del clima antiguo y geológicos. El clima en los años, hace 6 millones, hace 5 millones, hace 4 millones, en el África Oriental, estamos hablando de la actual Kenia, de la actual Tanzania, de la actual Ruanda, de la actual Uganda, en esas zonas el clima era muy cambiante. Y entonces era mucho más fácil adaptarse desde el punto de vista de la conducta, es decir, desde el punto de vista cultural, que adaptarse desde el punto de vista biológico, o sea, basado en genes. La adaptación biológica, basada en el aspecto genético, demora muchos miles o millones quizás de años, pero la adaptación cultural es a veces hasta días. La Revolución Francesa produjo un cambio cultural de un día para otro, ¿no? Acá en el Perú hemos tenido muchos cambios culturales en estos últimos 50 años, ¿no? Excepto
mucho la parte religiosa, como ustedes saben, pero basada esta evolución o esta adaptación fue desde el punto de vista cultural, o sea, las especies en esa época parece ser que pudieron adaptarse mejor desde el punto de vista de comportamiento a los cambios que hubieron en el ambiente. Y el otro estudio que es muy interesante es en cuanto a la observación de la vida social de los primates. Y lo que voy a mencionar vale para los chimpancés, vale para los bonobos, vale para los gorilas y vale para muchos de los primates. Quiere decir de que se requiere mucha energía mental, mucha concentración, mucha inteligencia, si se quiere así, para poder saber cuál es el enemigo, cuál es el amigo, con quién está él haciendo una alianza, etcétera. Entonces, ese tipo de, digamos, de condición permitió a los primates y a nuestros ancestros a desarrollar esa inteligencia de relación social. Solo aquellos que fueron lo suficientemente inteligentes para descubrir nuevas formas de comida cuando este medio ambiente comenzó a cambiar fueron los que sobrevivieron. Y desde el punto de vista social, las interacciones en los primates cada vez comenzaron a ser más complejas y para eso se necesitaba tener un cierto desarrollo del cerebro y de la inteligencia, ¿no? Lo más sencillo para ellos era reconocer de repente que esa fruta ya estaba madura, o que de repente el león me iba a comer, o de repente venía la serpiente y tenía que irme por arriba al árbol. Eso era fácil, porque eso requería simplemente una reacción casi instintiva. Pero lo difícil era, si estábamos en el grupo, quién me iba a atacar, o quién era mi enemigo, quién era mi amigo, quién me podía apoyar, quién era de mi círculo, etcétera. Y eso fue lo que se comenzó a desarrollar. Y eso se ve actualmente en la política, ¿no? y en la vida social del ser humano permanentemente. Y se ve también en los grupos actuales de chimpancés y bonobos, ¿no? El grupo social consume gran cantidad de tiempo. Se tiene que establecer redes de amistad, alianzas. Un individuo físicamente inferior en un grupo de 30, digamos, chimpancés puede ser el líder, simplemente porque tiene mayor capacidad de conexión y mayor capacidad de realizar amistad o, digamos, alianzas, ¿no? No es lo mismo que sucede, por ejemplo, con los rinocerontes o con cualquier otro mamífero, cualquier otra especie, en donde generalmente se impone el más fuerte. Directamente el más fuerte es el que gana. En los primates superiores es el que tiene las mejores alianzas. Entonces, esa complejidad crece de forma geométrica a medida que los grupos sociales de estos primates se hacen mayor, ¿no? Porque hay mayor capacidad o mayor cantidad de interrelaciones, ¿no? Los primates, los chimpancés son capaces de manipular, son capaces de engañar inclusive. Entonces, ¿por qué el intelecto del primate fue estimulado en el campo de la interacción social? Porque los individuos más versados en este establecimiento de alianzas, al final tuvieron mayor éxito reproductivo y tuvieron mayor potencial de oportunidades de apareamiento. Entonces eso fue poco a poco generando una espiral que cada vez hacía que las relaciones sociales sean cada vez más complejas, y obviamente eso fue generando y presionando para tener mayor capacidad de inteligencia y poder manejar esa complejidad social. Esa es la teoría de la complejidad social. Y eso dio como origen al aumento de la inteligencia. Entonces, al haber mayor actitudes de redes sociales más refinadas, mayor comunicación también, poco a poco se fue desarrollando el lenguaje, se generó cierto grado de tecnología, finalmente todo esto revirtió a mayor complejidad social y eso hizo que aumente la inteligencia, ¿no? Esa es más o menos la explicación en cuanto a la inteligencia. En cuanto a la conciencia, en algún momento estos seres, estos animales comenzaron a ser capaces de ver su propia mente en las reacciones de los otros individuos, ¿no? Y esto hizo que puedan ellos predecir con mayor precisión cómo reaccionarían los demás, y de esa manera comenzaron ellos a tener conciencia propia, ¿no?
en base a esa misma inteligencia, este mismo cerebro. Y lógicamente también paralelamente comenzó a surgir el lenguaje, como les dije, es un poco difícil de evaluar esta parte porque el lenguaje está basado básicamente en el tracto, digamos, laringio y faringio, lo cual no fosiliza, pero sí sabemos que el hombre tiene digamos, un tracto faringio distinto a lo del resto de animales. Es un poco más bajo y eso le permite tener justamente toda esta vocalización que ustedes me escuchan, cosa que no se da en otros animales que tienen el tracto más alto. ¿Cuál es la parte negativa de esta posición de nuestra faringe más baja? Es el peligro de atragantamiento, es decir, el hecho de que se crucen las dos vías de respiración y la digestiva, y que en algunos casos existe el peligro de que uno se atragante y se pueda morir por eso. Pero el lenguaje prácticamente compensó todo ese tipo de riesgo, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros, como seres humanos, somos una especie básicamente mental. Todo lo que hemos hecho en este momento, desde el inicio de mi charla hasta este instante, ha sido mental. Toda la información que les he dado, todas las ideas que ustedes han estado imaginando y han estado captando, todo eso es mental. Todo eso ha producido una capacidad de pensar, imaginar, crear y reflexionar, ¿no? Entonces el hombre tiene justamente esa capacidad de reflexionar de su propia existencia y considerarse distinto al medio ambiente. Esto, pues como dije, está basado en este crecimiento del cerebro, la inteligencia, la conciencia del lenguaje. Pero la pregunta también podría ser, pero entonces, ¿cuándo es que surge la mente? Esto es un poco, todavía sigue siendo un misterio, nos falta todavía conocer mucho más. Recuerden que la antropología, la paleontología, la etología, todo este tipo de ciencias son realmente modernas, no tienen más de 150 años. Entonces, quizás en algún momento lleguemos a tener mayor precisión sobre esto. Actualmente esto es abordado, por un lado, por estas ciencias, también por la filosofía, incluso también hasta la religión se ha metido en este campo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir actualmente con toda certeza es que la mente es producto del cerebro. Así como la digestión es producto del estómago, así como la filtración de la sangre para producir la orina es producto del funcionamiento del riñón, el funcionamiento cerebral genera el estado mental, ¿no? Y en algún momento los animales, en etapas inferiores, que eso sucede con los animales más primitivos, pues perciben el mundo como meros estímulos. Por tanto, reaccionan a esos estímulos con diversas respuestas predeterminadas, ¿no? Prácticamente es como si fueran, cuando nosotros reaccionamos, pues nos pisan, nos decimos, ¡ay! Nos asustan, decimos, ¡uy! Una cosa así. Esa es más o menos la forma como reaccionan los animales para el medio externo, ¿no? Frente a las respuestas de los estímulos externos. Pero en algún momento del desarrollo evolutivo de los homínidos, descubrieron, como les dije al inicio de la charla, que había una realidad y que esa realidad era una fuerza independiente en base a esa inteligencia que hemos mencionado, y que esa realidad poseía propiedades objetivas y por tanto se comportaba según ciertos patrones independientemente a nuestros deseos. O sea, la realidad caminaba por su cuenta y nosotros, por más que deseáramos que no llueva, llovía, y por más que deseáramos que no nos ataque el tigre, nos atacaba. Entonces, eso nos hizo generar una especie de inquietud, ¿no? El no poder controlar la realidad. Eso ha sucedido en algún momento de la evolución. Entonces, ahí esa realidad nos planteaba problemas, porque se resistía a nuestros deseos, porque nos amenazaba constantemente, porque era inexplicable, porque era impredecible y porque se comportaba como al azar, se comportaba como que no tuviera sentido, no tenía un sentido para el ser humano. Y es en ese momento, desde el punto de vista del desarrollo cerebral, desde el punto de vista del desarrollo mental y desde el punto de vista del lenguaje y todo eso, es que aparece justamente para poder tranquilizarse
de ese ser humano esta diferencia entre lo sagrado y lo profano. Lo profano lo manejó con la observación, lo manejó con la experiencia, con el cálculo. Por ejemplo, se hacía una herida, se ponía una plantita, se doblaba el pie, se sobaba, etcétera. Pero no podía controlar el trueno, los temblores, las erupciones de los volcanes. Y eso dio origen a la magia y posteriormente a la religión. Muy bien, yo creo que eso es todo. Muchas gracias por la vida.